Entonces, lo primero que os hacéis es como unas bolitas, unos puñuelos de patata, borraja, patata trufada con borraja. Entonces, lo que tengo simplemente por ahora son la borraja escaldada, ¿vale? Cortada en trozos pequeños. Tenemos también aquí la patata, que simplemente la hemos asado y le he puesto un poquito de aceite de oliva y trufa. La borraja saltearemos un poquito, mezclamos todo, hacemos unas pequeñas bolitas, las ponemos para la tempura, freímos y rápidamente al buches. La borraja está escaldada, la he cortado limpia, hemos cortado en cachitos pequeños y la hemos tenido un minuto y medio, ¿vale? La hemos enfriado y listo. Acabo de cocinarla y que coja un poquito de gusto a la. Para la tempura vamos a utilizar 100 gramos de harina, una yema de huevo y con una varilla vamos a hacer con unos grumitos. Ya hemos salteado, le añadimos y simplemente mezclarla, que nos queden los grumos amarillos de la yema, ¿vale? Que eso luego nos va a hacer un poco de crujiente. ¿Veis qué pasta queda? ¿Vale? Esto a lo mejor si te dejas un poquito más que se enfríe, pero si no, se va, lo haremos. Estamos de poquito en poquito, ¿vale? Para echar, que se dore y fuera. Unas 4 o 5 por vez y listo. Sacamos unas, que las tenemos aquí. Lo único que hemos hecho es coger el pan, lo hemos aplanado con un rodillo, ¿vale? Le hemos dado forma, ¿vale? Como de un pequeño cachirulo. Entonces, lo hemos pegado bien y lo hemos puesto a tostar al horno. Y aquí lo que tengo es como un paté que hemos hecho con longaniza y simplemente hemos puesto un poquito de cebolla, le hemos añadido longaniza, que puede ser de grados mejor, ¿vale? Y le hemos echado un pelín de oporto. Luego se lo hemos dado todo, ¿vale? Vamos a hacer de una manga, vamos a rellenar, pues sería el mini montadito con eso. Esto podéis tomar caliente o templado. Pues simplemente debemos tostarlos, ¿vale? Que estén bien crujientes. Y aquí lo que tengo es una brandada de bacalao. O sea que para dar un toque distinto le hemos añadido algo de remolacha. Entonces lo que hacemos simplemente cogemos bacalao con un par de ajitos, 1 o 2 caínas, depende de cómo nos guste el picante, ¿vale? Doramos que se empieza a dorar el ajito, le añadimos el bacalao, se cocina, en el momento de cambiar de color, lo quitamos y directamente trituramos. Y tal como vamos triturando, nos hace como una mayonesa. Simplemente vamos añadiendo poquito a poco aceite, ¿vale? En el momento que ya tenemos la textura dura, que es una textura bastante dura, añadimos pues todos los trocitos de remolacha cocida. Entonces conseguimos un color rosa que nunca te puedes imaginar que es bacalao, ¿vale? Simplemente. Entonces lo metemos en una manga, lo vamos a echar directamente en las tostaditas y por encima vamos a poner un poquito de aceite con aceituna, con patata de aceituna, ¿vale? Las gotitas, vale, un toque que le va bien al bacalao.